Bueno, hoy salió una noticia sobre lo alarmante que ha sido la proliferación, diríamos, de suicidio en estos años, en estos últimos meses, en este último año. Cuéntanos. Mira, pues bueno, feliz y contenta de estar en esta noche con todos ustedes. Sí, tenemos estadísticas alarmantes en nuestro país, en Latinoamérica, yo diría que es del mundo, donde la intención y lamentablemente éxito de la conducta suicida va incrementándose. Estamos observando que con mayor frecuencia las personas están decidiendo quitarse la vida. Y esto obedece a múltiples factores, dentro de las cuales podemos encontrar depresión, ansiedad, eh, algunos trastornos que se pueden estar presentando, pero lo cierto es que las personas están observando que en el suicidio hay una forma de afrontar el dolor y el sufrimiento. Muchísimas veces y de manera muy, yo diría que hasta atrevida, hay personas que se refieren diciendo que el suicida es un cobarde o es un valiente. Mire, pues no, no es ni un cobarde ni es un valiente, es una persona que está desesperada y quiere huir, salir huyendo. Es una persona que está viendo que en esa acción es lo único que puede hacer para quitarle el dolor de la situación que esté enfrentando. Es un grito de auxilio. No es una persona cobarde, no es una persona valiente, es una persona desesperada. Esa es la realidad de aquellas personas que han decidido y que han intentado quitarse la vida. Ya, o sea, es un trastorno, o sea, no es una decisión, sino es un trastorno por X o por Y. Eh, ¿Se han incrementado los suicidios ahora en el medio de la pandemia? ¿Cree que el encierro, el distanciamiento y esas cosas pueden llevar a una persona al suicidio? Realmente sí. En nuestro país y en otros países del mundo se ha observado un incremento en la intención suicida, en la ideación suicida y en, bueno, en el suicidio per se. Tenemos que establecer primero que el suicidio no parte de la noche a la mañana. No es que yo me levanté, oh, ay, yo me voy a quitar la vida. No, eso no pasa así. La persona que está atravesando una situación compleja, es decir, una persona que está deprimida, una persona que está sumamente ansiosa, una persona en un duelo, en un proceso de duelo, empieza a gestarse en la parte cognitiva, es decir, en el pensamiento. Lo primero que empieza a aparecer son ideas de muerte. Las ideas de muerte son dadas en un discurso desde si Dios me llevara, yo no sé qué yo puedo hacer para quitarme este dolor o ya no puedo seguir afrontando esto. Yo pienso que mi familia estaría mejor si yo me voy. Yo pienso que Dios me puede quitar esto y la muerte. Tal vez en su reino yo no voy a estar pasando por esta situación. Es decir, empiezan a gestarse ideas relacionadas al coqueteo con la muerte, si podemos usar la palabra coquetear y de verdad que quisiera que me entendieran. Luego de esto, empieza a organizarse un plan ejecutor de dicha acción. Ya no me voy quedando en la idea, vamos a decir que en esa danza con la muerte. Ya yo empiezo a planificar la despedida de la vida y empezamos a organizar esa despedida. Bueno, mis hijos se pueden quedar con fulana, con mengana, mami me lo cuida, está su papá, está su mamá, ya tan grande, empiezan a organizar estructuralmente hablando, es decir, cognitivamente hablando, la despedida. Y empiezan a decirlo, no, mira, cuando yo no esté aquí, tú tienes que cuidar a tu mamá, a tu papá, cuida a mami, a los hermanos y a la familia. Mira, no me deja mi papá solo, no me deja mi mamá sola, cualquier cosa, tú sabes, tú eres como un hermano para mí. Pero en el discurso la gente no lo ve. Porque, ojo, el que se quiere quitar la vida no toma un megáfono y se para en la plaza del pueblo a vociferarlo. Lo va haciendo desde esa conducta
vamos a decir que hasta cierto punto pasiva, y un discurso que no es que se pase el día entero hablando, sino que empieza a dar fragmentos de lo que está sucediendo en su pensamiento. Luego empiezan las intenciones. Hay personas que empiezan a visibilizar la forma de morir, empiezan a visibilizar el tema de un suicidio blanco menos violento o un suicidio más violento. ¿Por qué tienen los hombres, estadísticamente hablando, mayor incidencia en la puntuación de la muerte por suicidio? Por el método. Las mujeres eligen métodos más blancos. Más blancos son venenos que pueden, me refiero a que puede llegar a alguien y bueno, rescatarles. En el caso de los hombres, que muchas veces eligen armas de fuego o el ahorcamiento, generalmente tienen éxito. Porque por el método. Ya. O sea, los hombres son más violentos, las mujeres son más. Yo no lo había pensado, pero parece que sí, que así, las estadísticas sí lo dicen. A las O sea, estadísticas así lo muestran. Las mujeres tienen, en cuanto a intenciones o intentos suicidas, las mujeres las vamos a puntuar más alto, porque como dije, los métodos son más blancos. Inclusive aquellos métodos que suelen ser tal vez más violentos, como el cortarse, como obviamente hay que cortar donde se debe y en la profundidad que se debe, no suelen ser muy exitosos, gracias a Dios, y da tiempo al rescate. Pero en el caso de los hombres, cuando tú observas las estadísticas, ves que la muerte por suicidio es mayor en hombres y en mujeres por el método. La mayoría elige el uso de armas de fuego. ya, Y en términos estadísticos, la población que más armas de fuego tiene, pues es la masculina. ya, definitivamente que sí. Heidi, alguien ahí habló del tema de la salud mental. O sea, una persona que toma la decisión es porque también tiene problemas, trastorno mental, o sea, su salud mental no está bien. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, es difícil tú de saber cómo se porta la gente antes de tomar una decisión, cómo se podría, entonces, porque el programa ayuda mucho para la prevención en ese sentido. Y me Mire, gustaría, sí, mire, se puede prevenir. El suicidio se puede prevenir. La atención en salud mental es preventiva e interventiva. ¿A qué me estoy refiriendo? Podemos hacer planes. Nuestro país amerita mayor inversión en políticas de atención de salud mental. O sea, vamos a estar claros, nuestro país necesita mayor inversión, nuestro país necesita mayor formación de psicólogos, mayor nombramientos de psicólogos y mayores planes de expansión en centros de atención públicos y privados en los términos de salud mental. Seguido a eso, la persona empieza a registrar que no está bien. La persona es quien empieza a registrar que no se siente bien. La persona empieza a observar que sus pensamientos empiezan a tener ideas obsesivas, intrusivas, angustiantes. Su conducta empieza a ser sospechosa. Por ejemplo, en el caso de la depresión, ojo con lo que voy a decir. No todos los deprimidos tienen ideación suicida. ¿Ok? Hay personas que se pueden deprimir perfectamente y que no. Tú le preguntas y pueden tener una depresión importante, inclusive hasta severa. Y cuando tú preguntas, porque eso hay que preguntarlo. En terapia, cuando uno recibe a un paciente que está deprimido o que está ansioso o que está cursando por un duelo, se le pregunta directo, ¿has tenido ideación suicida? No, te dice, a veces. Pero cuando le preguntas, ¿has pensado, has tenido ideas de muerte, tales como si Dios me lleva, mi familia estaría mejor o yo estaría mejor? Bueno, sí. Entonces estamos hablando de una gestación de la idea suicida que se empieza a presentar de manera sutil y obviamente el terapeuta hace la intervención del lugar y refiere. Una persona en una depresión moderada
es la que generalmente intenta o se suicida. Una persona con una depresión severa extrema, muchas veces, aunque tenga la ideación, corporalmente hablando, su cuerpo no tiene la energía para hacerlo. Porque evidentemente literalmente no me puedo mover. No me puedo mover. ¿Cómo la familia puede darse cuenta? Hay señales. La persona empieza a tener un discurso diferente, la persona empieza a aislarse, la persona empieza a tener elementos de psicosomatización, es decir, empiezan a presentarse unos dolores extraños en su cuerpo, empiezan a organizarse, como dije anteriormente. Entonces, cuando tú empiezas a ver esas puntitas de lanza, esas luces rojas o esas banderas rojas, es importante que la familia haga una eh, intervención del lugar. Nunca de manera violenta o agresiva, siempre con la mirada compasiva, no lastimera. Ay, el pobrecito, ay, la pobrecita, y te pasó la manita. No, una mirada comprensiva, una mirada empática. Estoy aquí para ti. Puedes hablar conmigo. ¿En qué te puedo acompañar? ¿Cómo necesitas que te ayude? Vamos a terapia, yo te acompaño, porque esta persona necesita acompañamiento, no que le juzguen o que minimicen o nieguen aquellos pensamientos, sentimientos y conductas que están siendo dadas desde la depresión o la ansiedad que pueden llevar finalmente al suicidio. Ya. Es interesante eso, la forma de abordarlo, la forma de abordarlo, o sea, ay, el pobre, ¿cómo te está? Eso tiene un efecto negativo. Así tú le dices, estoy aquí para ayudarte, eh, vamos a vivir, vamos a hacer cosas juntos, vamos a hacer, o sea, es distinto el efecto. Eso es casi como los niños. Hay un muchachito, entonces él llora más fuerte. La angustia se pone más. Entonces hay mira, nosotros hicimos un trabajo de una investigación con gente que le dio COVID, eh, el miedo es una cosa que se manejó, o sea, la gente, mucho miedo, ya un poco lo ha perdido. Y también la ansiedad. Miedo y ansiedad son dos cosas, tú como psicóloga sabes que es una combinación mala. Háblanos de eso. Sí, es que vamos a tocar primero la parte de cómo acompañar. Jamás tenerle pena, jamás tenerle pena. La pena es uno de los sentimientos aprendidos, dicho sea de paso, que desarticula y desconoce las herramientas que tiene que tiene el otro para salir adelante. Es como si de repente tú fueras tan poquito que yo te tengo que rescatar. Tú fueras tan discapacitado o discapacitada que yo te tengo que rescatar. La pena tiene buenas intenciones y malos resultados. No, la pena no funciona para nada. Entonces, lo viable, lo deseable y lo realmente importante es el tema del acompañamiento desde lo que tú necesitas. Estoy aquí para ti. Y a lo mejor lo único que necesita es que yo me siente al lado y que me pase la mano mientras estoy llorando. Y la gente dice, ay, pero ¿y con eso? Sí, con eso, con sentarme a tu lado, que sepas que estoy aquí, en el ahora, y que puedes hablar conmigo, que si necesitas que vayamos a terapia, voy contigo a terapia. Ay, yo no me quiero levantar, no, vamos a levantarnos, vamos a caminar por lo menos a darle la vuelta a la manzana, vamos a tomar el sol a las 6 de la mañana y vamos a caminar. Yo no tengo ánimo, no, es que estoy sin ánimo, ven, vamos. Una forma de acompañarles es esa, también darle la mano y servir de sostén. El tema del COVID, el COVID va a dejar muchas enseñanzas a nivel de investigación y todavía estamos investigando, porque de hecho se ha comprobado en ciertas investigaciones que una de las secuelas del COVID tiene que ver con trastornos depresivos, porque el COVID afecta a una parte del sistema nervioso central, deprimiéndolo. Entonces, luego que la persona sale del COVID y ya es negativo, muchos han quedado con estas secuelas de una depresión que han tenido que ser medicados con antidepresivos.
pero no es porque antes del COVID tuvieran depresión, sino que es una depresión, vamos a decir que de orden biológico, para que la gente me pueda entender. Entonces, importantísimo tener esos elementos en claro. El COVID nos ha dejado y nos va a seguir dejando una enseñanza en salud mental que yo pienso que va a dar por muchos años de investigación. Y de hecho ya se están haciendo muchas investigaciones, como el COVID de repente ha dejado familias mutiladas en términos de espacio porque se ha llevado a 2 personas de la misma familia o a 3 personas de la misma familia. Bueno, yo le puedo decir que a título personal conozco a alguien que se le murió, creo que la mamá primero, y antes del mes se le muere el papá y a los poquitos meses más adelante se le muere un hermano, los 3 de COVID. Entonces, imagínense, o sea, muy difícil, extremadamente doloroso. Entonces, ese acompañamiento es necesario hacerlo. Hacer esta, eh, esta revisión de cómo estoy yo y cómo yo observo que están los miembros de mi familia. Buscar información, buscar fuentes fiables de acceso informativo, y eso es lo que me encanta de este programa, que busca personas de fuente fiable para abordar los temas, para presentarlos al público, porque esto es prevención. Ya la parte de intervención, indispensable que la gente vaya donde un terapeuta, donde un psicólogo clínico en ejercicio clínico, es decir, que tenga la maestría en psicología clínica o que tenga otras maestrías, porque va a depender de la fuente de la depresión y de la ansiedad y de la situación compleja, para ser acompañado, y en muchas ocasiones hay que medicar. Dicho sea de paso, cuando una persona tiene un gesto suicida, es decir, un intento suicida, hay que intervenir y hay que ingresar. Ay, que no queremos ingresarlo porque la gente se entera, bueno, vaya a un centro que tal vez sea un poquito más privado, y si es en el hospital, porque muchos de nuestros hospitales tienen ingreso en el ala psiquiátrica, como el área de, vamos a decir, de eh, modelo psicosocial, que también se le ha llamado así en algunos lugares, hacen el ingreso, porque es necesario que esta persona reciba una medicación apropiada, apropiada, y eso lo hace un psiquiatra. Las palabras bonitas, las palabras de yo te quiero mucho, tú puedes salir adelante. Yo tengo que decir a modo responsable que el grupo de personas que vemos en redes sociales y en medios de comunicación, como coach, speaker, conferencistas, orientadores, educadores, donde lo que hacen es informar inadecuadamente a la gente, está agudizando los problemas de salud mental en nuestro país, diciéndole cosas como, por ejemplo, la tristeza es negativa, la tristeza la tienes que echar fuera de tu vida. Tú puedes controlar la tristeza. Primero, eso es inhumano. Las emociones son una respuesta psicoafectiva a situaciones externas. Si yo perdí a mi mamá, si yo perdí a mi papá, si yo perdí mi empleo, si yo perdí un hijo, si mi pareja se fue y me dejó, lo coherente es que yo sienta tristeza, y en la medida que yo niego esa tristeza, que yo la desconozco, la tristeza se incrementa y se puede convertir en una depresión. Se va a convertir en una depresión porque no estoy integrando para dejar fluir esta emoción que en su momento es necesaria, porque la tristeza es necesaria cuando hay temas de duelo. Un duelo es que me despidan del trabajo. Señores, ¿cuánta gente no quebró en esta situación? Entonces, tú a esa persona tú le quieres decir que tenga una sonrisa en los labios y una inyección de adrenalina positivista que no es real. Eso es inhumano, pedirle eso a esa persona. Sin embargo, esta serie de motivadores que son peligrosos para la salud mental, cuando aparecen en un medio de comunicación diciéndole a la gente, no, es que tú no estás deprimido, tú estás distraído porque tienes que ver las cosas lindas de tu vida. Si fuera así tan lindo, no existieran las ramas de salud mental, no existieran los médicos. No le diríamos a un enfermo de cáncer, no, ve lo lindo de la vida. No, usted tiene cáncer y hay que enfrentar eso. Si su mamá tiene Alzheimer, hay que enfrentar eso. Si su papá tiene Parkinson, hay que enfrentar eso.
yo puedo ver lo bonito de mi vida y son fuentes de arraigo. Pero si yo desconozco esta situación, entonces lo que voy a hacer es crearme un problema de salud mental. Por eso el tema del intrusismo en psicología es tan peligroso, porque minimizan, anulan, niegan y desintegran lo que es un humano holístico. Los humanos somos entes biopsicosociales y hasta espirituales para algunos, ¿verdad? Entonces es importante asumir esto, que quien tiene que hablar de salud mental son las personas, los profesionales formados en temas de salud mental, como son los psicólogos clínicos y con las diferentes especialidades, y los psiquiatras. Los psiquiatras tienen una formación de especialidad luego de la medicina y los psicólogos tenemos una formación de grado y luego de maestrías o especialidades. Entonces, cuando vemos a estas personas que lo que hacen es confundir a la población, la persona se siente peor porque le dan como una inyección, lo suben en una cresta, o sea, en un pico, y cuando caen, evidentemente, caen en picada y es muy duro el golpe. Eh, Hay familias que tienen como una saga de que la gente se suicida, o sea, siempre. Esa es una pregunta, si se hereda eso, si está en el ADN o algo así. Y la otra es, la persona que intentó en algún momento suicidarse, ¿termina suicidándose? Excelente, me encantan de verdad, porque la primera pregunta, ¿se hereda el suicidio? No, no se hereda el suicidio, pero sí se heredan vulnerabilidades biológicas a trastornos mentales. Entonces vamos a estar claros con eso. Todos los trastornos, nuestro cuerpo es un ente vivo y como ente vivo tenemos rasgos genéticos, genes que van a ser transmitidos de una generación a otra. Si en mi familia hay una vulnerabilidad genética a la diabetes, evidentemente yo tengo que saberlo para cuidar mi alimentación, para cuidar mi estilo de vida y no llegar a tener diabetes. Pues específicamente esto también pasa con los trastornos mentales. Hay familias donde hay trastornos mentales graves o se han suicidado o algún miembro de la familia se ha suicidado y eso se maneja como si fuese una especie de secreto místico, nadie habla de eso, se le esconde, pero precisamente el no abordar el tema, el anular el tema y el minimizar el tema, lo que hace es poner en riesgo a la generación actual. No es que nos vamos a sentar todos los días en la mesa a hablar de, miren, porque cuando fulano se suicidó, esto. No, no, porque eso evidentemente es inadecuado. Pero sí visibilizar las condiciones de salud mental en las que la familia, como ente grande, pudiera estar pasando o padeciendo. ¿Ok? Así como yo heredo elementos de diabetes, de hipertensión, de cáncer, no decimos no, porque si mi abuelo se suicidó, yo me voy a suicidar. No, no eso es lo que estamos diciendo. Pero si mi abuelo se suicidó, significa que en mi código genético hay elementos de vulnerabilidad que tienen que, basado en conocimiento e información, que yo tengo que estar, vamos a decir que más apercibido para cuando empiecen esos pensamientos, prestarle atención y poder buscar ayuda a tiempo. Eso es importantísimo que la gente lo tenga claro. No se trata de un, ¿cómo decirlo? Como de una lealtad a que hay que hacerlo porque alguien lo hizo. No, pero hay que estar previsto de información para prevención. La segunda pregunta iba mucho con el tema de si una persona que ha intentado lo va a conseguir. Si no busca ayuda, sí. Tengo que ser muy honesta. Una persona que intenta suicidarse y falla, la próxima vez va a tener 50% más perdón, 25% más de probabilidades de éxito y luego 50 y luego 75. ¿Por qué? Porque va perfeccionando el método. Es como un aprendizaje. Si ya yo me intenté suicidar y me tomé esto y no funcionó, pues la próxima vez voy a mezclar algo más o a subir la dosis
o a mezclar otros elementos, ahí aparece el 25, luego el 50, luego el 75, hasta que llega al 100% de éxito. Es una estadística muy, muy trágica, pero debo de decirlo. Una persona que se ha intentado suicidar, es importante que busque asistencia psicoterapéutica y psiquiátrica, porque cuando no lo hace, la probabilidad de repetición de la conducta es muy alta. Y obviamente va subiendo, vamos a decir que la garantía de éxito, que es lo que no quisiéramos. Ya. Volviendo a la primera pregunta a ver si te entendí. O sea, no es que hay un patrón, si en una familia alguien se suicidó y ocurre un suicidio posterior de otro familiar, no necesariamente porque tengan que hacerlo, porque una saga, sino porque hay una condición que puede estar, como tú decías, uno hereda las enfermedades. La diabetes se hereda. Entonces, si hay esa condición de que se hereda, probablemente también se herede ¿cómo te diríamos? La condición de que La una... depresión, la ideación suicida, la ansiedad, la esquizofrenia, las conductas maníaco-depresivas, o sea, la bipolaridad. Las condiciones de salud mental tienen elementos biológicos, tienen elementos psicológicos, tienen elementos sociales. Cuando en una familia se ha dado un suicidio, obviamente hay que visibilizar qué fue lo que sucedió para poder abordarlo, pero cuando tú observas que en una misma familia ya pasó con uno, pasó con otro, entonces hay que prestarle muchísima atención. ¿Por qué? Porque me está hablando de un factor genético importante y me está hablando de una socialización de afrontamiento de conflictos o de situaciones difíciles con la muerte. Se ha dado un efecto dominó, por así decirlo, donde, bueno, ya no tengo más opciones, esta es mi opción. Ya no hay más opciones, esta es mi opción. Sin embargo, familias que tienen un arraigo de vida muy grande, pues tienen, vamos a decir, que mejores probabilidades de afrontamiento ante situaciones altamente traumáticas, estresantes o depresivas, que familias donde ya ha habido suicidios, donde el factor arraigo de vida, vamos a decir que está más lapso, más fluido, menos fuerte, para que la gente me entienda. Entonces, la enseñanza en este sentido es que si hay esa situación, la familia debe estar vigilante porque puede pasar, no que pase, porque puede pasar, y podría pasar si se producen elementos que lo detonen. O sea, Por supuesto. entonces la enseñanza es vigilar a la familia, porque pasó algo, puede estar en el ADN o lo que sea. O sea, eso es la enseñanza que yo, por ejemplo, aprendí. No necesariamente una conducta que tú la sigas, sino porque hay factores genéticos que la pueden generar. Sí, vamos a decir que hay que cuidarnos y cuidarme. Yo tengo que estar pendiente a mi salud mental. Si estoy durmiendo de más, y es una pregunta que yo quisiera que todo el que esté en su casa ahora se la haga o que se la haga cuando pasemos el programa. ¿Cómo estoy durmiendo? Si estoy ¿Cómo? durmiendo de más. ¿Cómo estoy durmiendo? Ya. Si estoy durmiendo de más, si estoy durmiendo de menos. ¿Cuáles son los pensamientos fijos, obsesivos, repetitivos, que me angustian, que producen una sensación de malestar en mi cuerpo, que producen una presión en mi pecho, un nudo en mi garganta, una presión en mis hombros, un dolor en la espalda, dolores de cabeza, llanto, deseos de llorar, una tristeza profunda? ¿Cómo está mi alimentación? Si estoy comiendo de más, si estoy comiendo de menos, si estoy conversando igual que en intensidad, en frecuencia y en duración con las personas antes, o eso ha disminuido, donde estoy dejando de hacer cosas que antes me gustaban, donde me estoy aislando,
donde ya yo quiero estar más tiempo solo, donde yo quiero estar más tiempo sola, donde ya empiezo a inventar excusas para no estar con mi familia, donde empiezo tal vez a tener ese coqueteo con las ideas de muerte, donde ya empiezo a visibilizar un futuro donde yo no esté y todo el mundo esté más o menos organizadito. Yo tengo que ir haciendo esos análisis. Yo tengo que ir mirando con estas preguntas qué pasa conmigo y los demás. Y cuando hablamos de que ahí yo me cuido a mí, y eso es prevención, eso es prevención. Cuando hablamos de que la familia empieza a observar que de repente fulano, que siempre nos sentábamos a comer y a jugar dominó y a hablar, y de repente, no, yo estoy en la habitación trancado, estoy en la habitación trancado, ay, no, yo tengo mucho sueño, y se retira, y se va retirando, se va aislando, y tú observas que no es que está por el chat enamorándose o viendo una serie, sino que está aislándose, que ya pasa más tiempo solo, que pasa más tiempo sola, que se queja frecuentemente de esos elementos sensoriales, corporales, de lo que he mencionado y otros, que tú empiezas a ver que de repente en sus redes sociales también estaría compartiendo cosas con ese coqueteo con la muerte y elementos que llaman la atención porque dicen, ah, pero fulano como que fulana se está desconectando de la vida. Es importante sentarse a hablar. Ay, no, que si se habla de eso se va a dar. Mire, el que se va a suicidar lo va a hacer, quiera hable usted con él o no hable, lo va a hacer. La probabilidad de que no lo haga, si usted se sienta a hablar, son más altas que si usted se queda callado y dice, no, eso tiene que ser ñoñería, o eso tiene que ser para llamar la atención. Mire, nadie llama la atención muriéndose. Vamos a estar claros, nadie llama la atención de que inventándose una muerte. ¿Ok? El mismo trastorno límite de personalidad que tienen conductas impulsivas y que dentro de esta impulsividad pueden llegar a suicidarse, no es deseo de llamar la atención, es que están literalmente desesperados ante una situación X. No es un deseo de fastidiarle la vida a la familia. Yo tengo pacientes límites, yo tengo una pacientita límite, una joven de 20 tantos años, pero no voy a mencionar la edad final, que ella me decía, mire, yo no sé cómo ustedes trabajan esto, porque hay días que yo ni me soporto yo, que yo tengo unos niveles de agresividad que yo me quisiera controlar y no puedo, que yo tengo unos días con una extrema tristeza y desesperación que yo no puedo. Y te estoy hablando de una paciente que está en tratamiento hace mucho tiempo, pero que por un tema X no se está medicando, no puede medicarse ahora mismo. Entonces, ella me decía con mucho dolor, es que yo no sé, porque hay días que yo no puedo vivir yo conmigo. Y estamos hablando de una chica que, vamos a decir, que no ha intentado quitarse la vida, pero una persona con un trastorno límite de personalidad, como una forma de afrontar y de salir esa angustia, puede intentarlo y puede tener éxito por el nivel de impulsividad que pueden tener, que puede ser pues lanzarse de algún lugar. Ahorita cuando empezaste en este segmento, en esta parte, tú te decías, hablaba de los sueños, o sea, duerme más, duerme menos. ¿Qué tiene que ver el sueño con la conducta de un comportamiento hacia un suicidio, por ejemplo? O sea, Importante que todo el mundo sepa que el cuerpo se autorregula. El cuerpo es una creación divina, es una cosa hermosa. Sí, el cuerpo es una cosa hermosa, divina, que se autorregula. ¿Y qué pasa? Que el sueño es un elemento biorregulador para descansar. Nuestro cuerpo necesita dormir para poder renovarse, para usar la palabra. Pero cuando alguien tiene situaciones y no está durmiendo, esa autorregulación homeostática no se está presentando, no está descansando, porque esos pensamientos están ahí, fijos, y tú lo ves de madrugada, sentado en la cama, rumiando el pensamiento. Yo no puedo salir de esto, yo no sé qué más hacer, porque mira, porque me dejó, porque me abandonó, por ejemplo, las personas cuya pareja les han abandonado, se fue, me dejó, me abandonó, yo nunca me quiso, y empiezan a tener recuerdos, y todo eso los embarga, y un cerebro y un cuerpo cuando descansa, colapsa.
colapsa. Entonces, por eso los terapeutas cuando hacemos la historia, ¿cómo estás durmiendo? Porque si hay un elemento autorregulador que no esté funcionando, hay que prestarle atención, igual que la alimentación. Si no está comiendo, su cuerpo va a sufrir. Pero si está comiendo de más, también el cuerpo va a sufrir. El tema de que duerma de más es una forma de escape. Eso me está hablando de una hipersomnia que es propia de algunas personas que entran en cuadros depresivos. Entonces el cuerpo se autorregula de manera homeostática, de manera equilibrada, y eso permite que la persona pues, pueda tener un buen desempeño, funcionabilidad biopsicosocial. Le voy a poner un ejemplo. Cuando uno duerme mal, ¿cómo uno se levanta el otro día? Sin estar deprimido. ¿Cómo uno se levanta? Irritable, molesto, como que uno no quiere que al principio le hable mucho. Porque el cuerpo no descansó lo que ameritaba. Entonces, ese elemento autorregulador, homeostático, biológico, que es el sueño, cuando se interrumpe, afecta. Y entonces tenemos que ver qué le está afectando. Ya, o sea que el sueño como regulador del organismo es fundamental. Si una persona no puede dormir bien, no está bien. Eh, No. yo duermo bien, pero a veces tengo la adrenalina alta y nada, me pongo a leer, eh, me relajo. O sea, hay mecanismos para uno buscar el sueño, o sea, el yoga, la relajación, hay una forma de uno escanear su cuerpo y uno se queda dormido, pero eso hay que aprenderlo. Entonces, la persona que tenga problemas de insomnio, yo les recomiendo que haga yoga, porque eso ayuda muchísimo. Yo no sé si tú lo haces, pero yo me opongo a que la gente tome pastillas para dormir. O sea, porque entonces tu cuerpo se organiza, se acostumbra y si no es con pastillas no duerme. Yo tengo una tía que si no es con pastillas no duerme. Sencillamente así. Sí, bueno, cuando hablamos de medicamentos psiquiátricos, estos ameritan un seguimiento, porque la idea no es que la gente viva medicada, esa no es la idea es que funcionemos sin ayuda a fármaco, pero en momentos iniciales a veces sí se tiene que medicar. Es como de repente esperar una tormenta en el malecón sin protección o con protección. Entonces, los trastornos mentales podemos verlo de la siguiente forma. Yo estoy pasando por una situación muy difícil. Entonces, cuando yo me enfrento a esta situación sin herramientas, me va a dar duro. La farmacoasistencia es una herramienta que vigilada por un psiquiatra y acompañada por un psicoterapeuta, donde van caminando junto a que la persona pueda desarrollar competencias, sus competencias, para enfrentar la situación, entonces el psiquiatra va vigilando la medicación, la va reduciendo hasta que finalmente la quita. Claro, hay trastornos mentales que definitivamente van a meritar farmacología por el resto de la vida, como la esquizofrenia, la bipolaridad, pero ahí hay un desorden bioquímico, eso es importante. Pero el objetivo es que ante ciertos tipos de trastornos se puede iniciar con el fármaco hasta llevarlo a su mínima expresión y desaparición. Y esto la persona aprende a construir una adecuada higiene de sueño, que es lo que usted mencionaba, el establecer horarios para dormir. Bueno, yo me acuesto todos los días a las 11 de la noche, de 11 a 7, o de 11 a 6 de la mañana. Y yo antes de dormir me bebo un té de tilo, de manzanilla o un vasito de leche caliente, hago mis oraciones, leo un poco, hago ejercicios de relajación, hago ejercicio en la tarde o en la mañana, me mantengo ocupado. Cuando me acuesto, me despido de todo lo electrónico, porque entonces hay gente que se acuesta y se acuesta a dormir, pero tú ves que con el teléfono en la mano, esa pantalla no te va a dejar dormir porque siempre hay algo que ver. Entonces no es solté el teléfono. Yo soy abanderada de que la gente no tenga televisiones en sus habitaciones. Porque la habitación es para usted descansar o para estar en la intimidad con su pareja. Entonces, no soy abanderada. Entonces, apagamos televisión, apagamos radio, apagamos luces, que nuestro ambiente sea el más confortable, que sea el abaniquito, que sea el aire, que si me doy, como está haciendo mucho calor, ese baño refrescante. Es decir, preparar el ambiente.
Y la gente cree que eso es muy largo y eso no es largo nada, señor. Eso son 45 minutos, media hora. Hay otros seres vivos que acomodándose se duermen. O sea, tú ves que no bien se han arropado cuando ya se durmieron. Hasta sentado. Sí, sí, hay gente así, o sea, yo doy fe y testimonio de que yo soy así, yo me duermo con una facilidad, Yo también, pero yo también. hay gente que no, hay gente que necesita un ritual tal vez un poco más largo y es importante aprender a hacerlo para que los elementos autorreguladores, al igual que la alimentación y un estilo de vida saludable, van a ser preventivos a los temas de salud mental. No es lo mismo una persona desorganizada, enfrentándose a una depresión o a una ansiedad, a una persona ya con conductas de autocuidado más organizadas que enfrentándose a una depresión o a una ansiedad. Las personas bipolares, bueno, yo no sé cómo le, parece que antes eso no se había, pero ahora hay una cantidad de bipolaridad que es increíble. O sea, ¿a qué tú se lo atribuyes, Heidi? Tú que eres estudiosa del tema. Porque No creo que es que haya más. los candidatos Siempre, los bipolares son candidatos al suicidio a veces. Sí. sí, claro, en la fase depresiva, claro, por supuesto que sí, en la fase depresiva pueden entrar en un tema de un intento suicida. Y hay algunos que en la fase maníaca, cuando están, vamos a decir, que pueden hacer inclusive brotes psicóticos dentro de la fase maníaca, dentro de esas idealizaciones impulsivas, pueden intentar suicidarse, no como un escape en la muerte, sino por falta de factores de prevención de riesgo. Es decir, tú ves que se paran en un borde y yo puedo, y esas son conductas de riesgo. Entonces pueden evidentemente llegar a morir, pero por esta situación. Cuando hablamos de los trastornos bipolares, tipo 1, tipo 2, que antes se le llamaba maníaco depresivos, yo no creo que es que ahora hay más que antes. Yo creo que es que ahora la gente tiene más conciencia de ir a los temas de salud mental. Estamos trabajando con bipolaridad desde los años o desde el siglo XVIII, que aparecen estos temas de maniáticos, los famosos llamados maniáticos. No, es que fulano es maniático o lunático, se le llamó en algunas regiones de Europa, porque visibilizaban a personas que tenían esos cambios estacionales, por así decirlo, como la fase de la luna. Entonces se les llamaba lunáticos. De hecho, a los hospitales de orden psiquiátrico en su momento cuando iniciaron se le llamaba manicomios, como una forma de la gente que estaba en manía, que estaba hiperactiva, por así decirlo. Entonces hay más conciencia, la gente está buscando mayor atención y están siendo diagnosticados. Pero debo de volver al tema de que muchísima gente que no es psicóloga, tú lo ves que diagnostican como que es menta de guardia. No, es que fulana es una bipolar y gente enganchándose trastornos que no tienen porque no son bipolares para nada, pero ay, es que yo soy una bipolar. No, usted no es bipolar nada, mi hermana. Usted se está enganchando un diagnóstico porque alguien se lo ha dicho, porque usted de repente esta mañana estaba muy contenta, algo pasó y después está triste. Y, ay, yo soy bipolar por eso. No. Si esta mañana yo fui a un lugar y de repente no conseguí lo que yo fui a buscarlo, o lo coherente es sentirme triste y de repente en la tarde una amiga me sacó la sonrisa y lo conversé con ella, fluyó la tristeza y da paso a sentirme mejor, a estar más contenta. Yo no soy una lunática, no soy una maniática, no soy una bipolar, soy un ser humano. Entonces, tú oyes mucho en las redes sociales la gente relajando con, con los trastornos y poniéndole a otros etiquetas, como si fuesen estigmas acá en la frente, como una marca, cuando no es así. Entonces, entre la realidad de los diagnósticos y las invenciones virales, hay una discrepancia muy grande. Ya. Sí, pues, ese otra, la gente se diagnostica, se automedica. Por ejemplo, la pastilla esa para dormir la venden libremente. Aquí en ninguna parte del mundo se vende pastilla libremente. Y aquí todo el mundo. Mi tía tiene como dos marcas. Yo, ay, me la cambié para. Y se la venden en la farmacia. Sin nada. Entonces, la verdad es que
La gente se diagnostica y se medica. Y entonces, y medican a otros. eso es peligrosísimo porque todos los ansiolíticos, todos esos problemas afectan al cerebro, tienen efectos secundarios, te crean adicción, Claro. bueno, una loquera, una loquera. Hay esa situación, Heidi, la verdad que es muy lamentable. El tema del sueño, a mí me llama la atención. Yo disfruto el sueño, me decirte que yo disfruto el sueño. Si a mí me preguntan, ¿qué te gusta hacer en la vida? ¿Cuál es tu mejor hora? Cuando me voy a acostar. Porque como yo vivo fluyendo el día entero, cuando yo a las 11 de la noche, yo me acuesto tarde, porque yo siempre me acuesto, si estoy leyendo algo muy interesante, me acuesto tarde y eso. Pero cuando yo me pongo me baño, me pongo mi bata de dormir, me acuesto, que me tiro mi sabanita arriba, esa es la hora más feliz de mi vida. Y cuando me quedo dormida hasta el otro día, mejor. Entonces, me da mucha pena la gente que no puede dormir, porque yo sí lo disfruto. Entonces, eh, tiene que ver, como tú decías, es bueno que la gente que está viendo el programa valore el descanso, el sueño, la regulación de su organismo, porque de lo contrario, entonces su cerebro se altera y se altera la vida, te altera la vida tú, todo y la de todo el que te rodea. Eso es así. Sí, sí, y de hecho es importante que la gente también tenga conductas de autocuidado y cree redes de apoyo empáticas. Cuando la gente dice, la familia es importante y lo ven como un cliché, no es un cliché, es importante. Se ha demostrado en innumerables investigaciones que las personas tienen mejor calidad de vida en longevidad, es decir, años más largos y más placenteros cuando tienen redes de apoyos empáticos, que pueden ser la familia y la familia electiva, que es como yo le llamo a los amigos y a las amigas, esa familia electiva, gente que uno elige para acompañarle en la vida. Eso definitivamente es un extra, es un plus, es un elemento vital en los temas de recuperación, en salud mental y conflictos, temas traumáticos, en violencia y en lo que usted quiera. Inclusive, déjenme decirle que el tema espiritual también tiene un factor importante en los temas de salud mental y temas que tienen que ver con la ideación suicida. Todos los elementos autorreguladores biológicos que he mencionado son importantes, así como los elementos que tienen que ver con las redes de apoyo, y las redes de apoyo son la familia, las amistades, los compañeros de trabajo, las instituciones, los terapeutas. Las instituciones ahí están desde los factores médicos hasta los factores espirituales como la iglesia, pero no con una visión juzgante de que va para el infierno, no, no. Aquí hay unos brazos de amor que te van a acompañar, aquí hay unos brazos de amor que cuando tú los necesites estaremos para ti. Cuando la persona se ve en esa validación de está bien estar mal, pero no está solo, eso mueve montañas. Entonces, fíjense todo lo que he mencionado, instituciones de orden médico como los terapeutas, orden religioso o espiritual, porque aquí la creencia, ¿verdad?, es muy individual, y si usted quiere también, porque no es obligado. Entonces, la familia, las amistades y toda esta red va articulando seres humanos más sanos, más felices, más estables, y a eso es a lo que aspiramos, a la salud. Y la salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es el bienestar bio, psico, socio, espiritual en algunos autores que los humanos podamos tener. Todos nos podemos enfermar de algo en algún momento, pero cuando sostenemos conductas preventivas y un acompañamiento apropiado, la solución, por usar la palabra, y el recobrar la salud es mucho más fácil, más rápido, más estable, más seguro que alguien que está carente de lo que he mencionado. Bueno, Heidi, se nos acabó el tiempo. Nos queda un minutito, pero yo creo que aprendimos mucho en este programa. Ya pronto vamos a estar en el canal
directamente cuando se termine ya la clase, así que esperamos que tratar el tema ya con más amplitud, con más participación de las personas, pero yo creo que el objetivo lo cumplimos, como es prevenir a las personas de que el suicidio existe, de que hay una condición que puede ser biológica, hereditaria, que hay no tomarle pena, sino enfrentar el problema. Y yo creo que aprendimos eso hoy. Yo te agradezco muchísimo que hayas dispuesto de tu tiempo para estar con nosotros. Así que Gracias.